Veo. No, Bueno. no grabe, todavía no la vemos, Vane. Ah. Bueno, Malo que sos, Pipo, ¿eh? pregunto, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o consulta o compartir cuando estuvo navegando en su aula? Si no, podría estar arrancando con foro y después, si hay tiempo dentro de los 40 minutos, wiki. Habíamos acordado con Verónica y con Alicia de hoy hacerlo algo más corto, cosa de que les quede el recurso, lo vayan a practicar y entonces no le damos tanta información de seguido. Ya de hecho tuvieron información de tarea y de etiqueta, por ejemplo. ¿Alguien más quiere preguntar o empiezo con foros? Está nomás. Bien. El tema de los foros. Habíamos visto en este tema de el proceso de enseñanza-aprendizaje cómo vamos utilizando la actividad y recursos que nos da Moodle, ¿sí? El tema es que ya vimos que tarea puede servir para evaluar, ¿sí? ¿Cómo? Y nosotros de alguna manera estamos haciendo una evaluación formativa cuando le estamos haciendo la devolución del trabajo que ellos presentaron. Por lo tanto, es un recurso. Ahí ya se la ve a Vanessa. Entonces, ¡Sí! bien. Entonces, el foro es otro recurso que nos habilita la plataforma. También podemos utilizarlo no solamente como medio de comunicación. ¿Quién anda por ahí? No sé, micrófonos. Marcos. Sí, ahí estoy viendo. Bien. Entonces, el recurso podemos utilizarlo de dos maneras, o como medio de comunicación, pero también sirve, como ya ocuparon algunos colegas, como medio de evaluación cuando se le pide opiniones, participación, algún tipo de juicio crítico, lo que fuera. Voy a seguir estando en mi sección, módulo capacidad emprendedoras. Voy a empezar la creación del foro, que ya la mayoría lo hizo, ¿sí? Y después la participación de otros foros. Fíjense, añadir una actividad o un recurso, ¿sí? Y la actividad es foro. Están viendo cómo redactar. Un detallecito no menor. Si ustedes van ingresando a todas las actividades, la plataforma le va explicando para qué utilizar cada una de estas actividades, ¿sí? De hecho, yo de aquí saqué la síntesis de cada uno de estos recursos para que ustedes sepan para qué se podría utilizar. Lo había mandado inicialmente Verónica cuando puse actividades y recursos, digamos, y después se lo quiere volver a compartir. Es un extracto de esto, de lo que la plataforma va explicando para que se utilice. Acá, por ejemplo, dice hay varios tipos de foros para elegir, como el foro estándar, donde cualquier persona puede iniciar una nueva discusión en cualquier momento, o un foro en el que cada alumno puede iniciar una única discusión, o un foro de pregunta y respuesta en el que los estudiantes primero deben participar antes de poder ver el mensaje de otros estudiantes. O sea, lo que quiero significarle es que ustedes pueden después entrar a... Yo voy a mostrar solamente la constitución del foro general, digamos, pero de uso general, pero ustedes pueden ir probando. Este de pregunta y respuesta es muy interesante porque nadie ve nada hasta que no participe. El tema es que tienen que estar en la dinámica de la participación, porque si no, no lo pueden hacer, digamos. ¿Está? No participan los chicos. A ver, hay pregunta en el chat mientras va dando. Yo usé el de añadir tema y usé el que es continuo. Porque en realidad primero usé el estándar, que es para añadir temas, pero lo que me pasaba, yo quería armar como una discusión. Entonces lo que me pasó
es que al configurar de esa manera el foro, me quedaba el comentario de un chico, después el del otro, pero el segundo chico no vio el comentario del primero. Sí. Entonces no se generaba intercambio. Por eso cambié al otro que es continuo, que yo veo el comentario de la persona que está antes. Bien. Y el de preguntas y respuestas creo que usó Juli. Juli, ¿cómo te fue con esa? Sí, yo usé. Y al principio pasó eso que dijo Marco recién, que costaba que participen los chicos, porque no estaban acostumbrados a los foros, básicamente. Pero la verdad está muy bueno, porque sí o sí uno tiene que dar su opinión antes de poder ver la opinión del resto. Y como yo les di 2 consignas ahí, una, que comenten ellos, avisándoles que no iban a poder ver lo de los demás antes que comenten, y que después sí o sí tenían que contestar o comentar algo de lo que haya dicho algún compañero. Fíjense cómo, por eso la importancia de crear estos espacios que me habilitaron Verónica y Alicia, de que compartamos lo que hicimos porque estamos construyendo toda la experiencia. Y entonces vamos dando tips, como hizo acá recién María Ana o Julieta. Fíjense un detalle de lo que dijo Julieta. Tenemos que pensar que el alumno no nos puede leer la mente del otro lado. Entonces, toda la consigna que sea necesario escribirla, le tenemos que decir, porque si no ellos leen la consigna, pero no saben cómo funciona el foro. Entonces, esto que hizo Juli, de que le explica de que si no participan no van a poder ver nada más, es muy importante cuando redactemos también la consigna y lo agreguemos. ¿Está? Me está dando vuelta, a ver, voy a cancelar a ver si podemos andar más rápido. Marcos, Sí. vos habías dicho la semana pasada de que había distintos tipos de foro, que en uno se podía ver y en el otro no. ¿Cuál era en el que se puede ver todo? No, en el foro de uso general, ¿sí? En el foro de uso general vos podés visualizar todo. El tema es que, como dijo Marian, no te asegurás de que el chico lo pueda leer o ver, digamos. ¿Está? Ajá. Entonces ahí está la distinta variante que estábamos mencionando. Marian te dijo que cuando configura, estoy tratando de que la página ande, se despliega una ventana, y en esa ventana cuando desplegale va eligiendo los distintos foros. Foro de uso general, foro de pregunta y respuesta, foro de discusión, ¿se entiende? Entonces cuando configura el foro, Okay. Vos podés seleccionar lo que intentás, digamos. ¿Está? Bien. Está. Creo que en el debate sencillo era el que todos ven todo. Como que va siendo como un chat, digamos. Y en ese... Eugenia me había ayudado con eso. Sí. Igual depende de lo que uno quiera proponer. A veces si vos solamente querés recibir una información de ellos, el general está bien, digamos. Pero si vos necesitas armar un debate y que el otro hable en relación a lo que habló el anterior, por ejemplo, como para capitalizar el análisis, el otro, el del chat, es más fácil o es más útil. ¿Está? Bien, aquí me voy a pasar a mi aula del Ministerio de Educación, porque sigue dando vueltita la nuestra para no perder tiempo. Entonces, pongo actividad, otra vez, añado una actividad o recurso, ¿sí? Es el mismo, no se preocupen. Foro, agregar. No estoy viendo yo a ustedes. Ya le pasó. Gracias, Clara, por el dato. ¡Feliz cumpleaños, Pablo! Uy, sí, feliz cumpleaños. Hola, hola, gracias. ¿Cómo están? ¡Feliz cumpleaños! Feliz Gracias, cumple. gracias. ¡Feliz cumple! Feliz cumple, Pablo. Feliz Bien, cumple, bien. Pablo. Cumpleaños, Pablo. Gracias a todos. Y Nudelman no nos contestó Cumpleaños nunca, así que supongo solitario. que andará por ahí. ¡Feliz cumpleaños, Nudelman! Nada de juntarse, ¿eh? No. Sí, también. Los niños. ¿Dónde conseguimos pucho?
Está difícil, ¿eh? Bueno, bueno, así se van a sanar un poco. Sigo. Ya, yo veo que lo mismo acá un montón se porrean, así que no sé. No, pero Añade una actividad, un recurso, foro, agregar. ¿Sí? Bien, cuando estoy definiendo la configuración del foro, estamos esperando que se defina esto. El de la página del Pío sigue dando vuelta. Tenemos el nombre del Ahora foro. se cuelga. El nombre del Está como foro. colgada la página del tío. Sí. Y aquí es donde está lo que decía Marian y Juli. Sandra, vos preguntabas, mira, cada persona plantea un tema, debate sencillo, fondo estándar que aparece en un formato de blog, pregunta y respuesta y para uso general. ¿Está? Sí. Marian, ¿vos cuál habías seleccionado, dijiste? Mariana. Ahí estoy. Yo usé el que decía foro para uso general, es el primero que usé, que yo había propuesto que manden unos memes y hagan un análisis con lo de la pandemia y un autor, pero lo que me pasó en ese caso, y ahí me di cuenta que habían otros, la verdad que no lo había mirado, es que pasa esto de que no ven lo que escribió el anterior. Y ahora usé el que dice debate sencillo, que ahí sí te aparece uno abajo del otro los comentarios. Bien. Igual me parece que les da un poco de miedo la situación, porque en ese me costó más que participen. Sí, perfecto. Y Juli había usado el de pregunta y respuesta, ¿no, Juli? Sí, y lo que usé, el foro para uso general, usé en los foros de consulta. Bien. Porque entonces, viste que ahí cada uno añade un tema y como que le pone un título, y por ahí me ponía, no sé, de título, dominio, imagen, que estábamos dando funciones, y ahí ya les queda, ellos pueden entrar a cada uno de los que escriben, pero por separado. Y ese me pareció interesante para el foro de consultas, porque si no en el debate sencillo se pierden las consultas. Es como decía Mariana hoy, que depende de lo que uno quiera hacer. Exacto. Marcos. Sí. Yo utilicé el formato estándar, ¿sí? En formato de blog. Y la verdad que anduvimos bien, che. Le cuesta por ahí la réplica por una cuestión de que tienen que leer y, digamos, no tienen training en la réplica, ¿no es cierto? Porque aparte les implica un trabajo mayor que es leer, interpretar y volver a criticar o estar de acuerdo con lo que dice el compañero. Pero el sistema me pareció interesante porque aparte uno también puede replicar, el profesor puede replicar lo que van posteando y me parece que es mejor que el chat en ese sentido, porque el chat se corta demasiado. El chat cuando empiezan a trabajar online, digamos, se complica. El foro me dio muy buenos resultados. Sí. Y aparte va variando el tema también. Yo le voy variando el tema. Es decir, a partir de un punto donde salgo, después yo planteo otro tema y se va armando. Totalmente. Fíjense que ahí María Eugenia hace su aporte de que si marcamos acá en el ayuda con tipo de foro, ahí también tenemos toda la explicación que le habíamos mostrado antes. Gracias, María Eugenia. ¿Sí? Entonces ahí también está explicando todo lo que nosotros estamos contando de la experiencia. Allí está. Si hacemos con el signo de pregunta. ¿Está? Bien, entonces quedó claro que tenemos que, de acuerdo al objetivo que queremos utilizar, ahí usamos los distintos tipos de foros, y lo importante es que ustedes entren a experimentar aprendizaje por descubrimiento, el que les resulte más adecuado. Efectivamente, el de consulta es el de uso general. Solamente para mostrar que defino, acá tengo la disponibilidad, ¿sí? Si yo habilito, me queda que está habilitado de la 10:55 del día de hoy hasta cuándo, y puedo poner límite.
¿sí? Particularmente yo no es porque sea controlador que pongo límite a las cosas, sino para darle a ellos la pauta de que no tenemos toda la vida para participar. Entonces normalmente se le da X tiempo, en mi caso normalmente una semana, y entonces le aviso que se cierra, y el que se cerró no participó, y bueno, por dónde lo va a hacer, o se pierde la riqueza de la participación. Y entonces ahí pongo 23:55, por ejemplo, la disponibilidad, tiene una semana, ¿sí? Aquí, por ejemplo, le comento suscripción y seguimiento. La modalidad de suscripción tiene que ver, vuelvo a repetir, ustedes por descubrimiento presionan, como dijo María Eugenia, en el signo de pregunta y ayuda con la modalidad de suscripción. Les sintetizo diciendo que la suscripción opcional, el chico puede o no decidir recibir en su correo la notificación de la participación en el foro. Pero si yo pongo suscripción forzosa, ¿sí? Lo que ocurre es que el chico va a recibir todas las participaciones de ese foro también en su correo personal. Cuando uno quiere que sí o sí lo reciba, o sea, está viendo, el chico va a ver por doble vía el foro en el aula y en su correo, ponemos suscripción forzosa. La única variante es que nosotros estamos recibiendo muchísimos mails. Me está pasando en la facultad que soy coordinador del aula de la facultad y estoy en 15 grupos. Entonces recibo permanentemente, al estar por suscripción forzosa, un foro de consulta, recibo a mi correo todas las participaciones que se realizan. Marcos. Sí. Cristian soy. Sí, dale, Cristian. Hay algo que está ocurriendo, sobre todo en el ciclo básico, que los alumnos no tienen correo personal y tienen el correo electrónico de los padres. Sí. Entonces, eso generaría un inconveniente exactamente, a los padres, porque no sabrían qué es lo que están recibiendo en sus mails. Totalmente. Yo por eso estoy mostrando las opciones. Acá lo ideal sería suscripción opcional. ¿Está? La suscripción automática tiene que decidir la persona si quiere recibirlo o no a su correo. ¿Está? La posibilidad de bloqueo de discusión, ¿sí? No bloquear discusiones o bloquear las discusiones por X tiempo, ¿sí? Particularmente aquellos desubicados que participan de manera no apropiada, ¿sí? Y vuelvo a recibir restricciones de acceso, y esto es interesantísimo por lo que habíamos hablado la semana pasada, no por la fecha ya, en este caso, sino por los grupos, ¿sí? Habíamos dicho, Eugenia me marcó, de que se puede armar los grupos, ¿sí? Y al armar los grupos, yo puedo hacer restricciones y armar foros por grupos, lo cual implica que si yo tengo en mi curso 7 grupos y quiero interactuar solamente y que interactúen solamente en el grupo, no en el curso total, yo puedo añadir una restricción de grupo, ¿sí? Que me va a permitir determinar de qué grupo a qué grupo, y habilito un foro para cada grupo. Esto en la medida de cómo quiera dinamizar, previamente tuve que haber armado los grupos de trabajo, haber cargado los integrantes en la parte de participantes. ¿Está? Bueno, no hago esto, no restringo esto, guardar, cambio y Por regresar. favor, porque yo intenté hacer con grupo y no me salió. ¿Cómo? No, Yo lo que pasa es que no hacer tengo... por grupos y no Sí. me salió. ¿Pero le cargaste primero los grupos antes? Sí, hice los grupos en participantes, Sí. armé todos los grupos y después, no me acuerdo en qué parte, si eran restricciones de acceso o dónde, que puse por grupo y fue lo mismo que nada. Eugenia, ¿podés habilitar tu micrófono y nos compartís esa opción? Eugenia, ¿está Eugenia? No. Bien. Lo vemos, si te parece, con ella, ¿sí? Con Eugenia y con Romina.
y le pasamos un tutorial con respecto a esto para hacerlo completo, Juli. Buenísimo, ¿Está? gracias. Porque yo tengo armado el tutorial, pero es para el aula virtual del Ministerio de Educación, ¿sabes? Que tiene Dale, alguna variante. gracias. ¿Está? Bueno, ahí parece que el aula del colegio volvió a vivir. ¿Ustedes siguen viendo el aula del ministerio? No, No. del colegio. Bien. Voy a cerrar el foro en el aula del ministerio para que vean cómo queda y después volvemos al aula del Pío. Entonces, guardar cambio y regresar al curso. Ah, perdón, me olvidé de poner el título. Vamos a ponerle foro de consulta de Juli. Bueno, y aquí se escribe todas las consignas de cómo queremos que participe. Y ahí sí, cierro el foro. Bien. Ahí está generando... Y aquí apareció el foro de consulta. ¿Sí? Puede haber un solo foro de consulta en la sección general. Si es por consulta, por ejemplo, acá tengo mi sección general para que ustedes visualicen. Esta es mi sección general, donde está el programa y todo, ¿sí? Para toda la materia, o tengo un foro para cada sección, cada unidad, y puedo habilitar tanto foro como necesité, digamos. Lo que sí me sugirieron en las capacitaciones que hice, que no cargue de tantos foros por sección o por unidad para que podamos puntualizar la participación de los chicos. Entonces elegimos un tipo de foro en la unidad 1, otro tipo de foro en la unidad 2, tratando de alentar que participen, porque si no tenemos habilitado varios foros y después no participa nadie. Y como dijo Carlitos, y lo dijo Julieta y Marian, hay que animarlo a dar su opinión, a exponerse o lo que fuera. ¿Sí? Luego está el foro de noticias para nosotros, que ahí salgo del ministerio y voy al nuestro. Y está el foro de noticias, digamos. Este foro de noticias es unidireccional. Foro avisos, creo que se llama para nosotros. Ese foro avisos tiene que ver nosotros comunicándole a los chicos, pero no esperar respuesta de parte de los chicos. Y ese foro noticias tiene que ver fundamentalmente, o avisos, si tienen un trabajo nuevo, si tienen una evaluación, si tienen un contacto, si queremos una participación específica, por esta semana particular, por ejemplo, si genero algo diferente. Bien, a partir de ahí es que podemos utilizar el foro noticias, pero es unidireccional. Desde nosotros hacia el estudiante, no buscamos la participación, y normalmente el foro aviso viene ya con el aula virtual predefinido. ¿Está? Bien. Ana Melgarejo anda por ahí hoy o no. Profe Marcos, Sí. disculpe, respondo a su pregunta. Sí, por favor, Eugenia, discúlpame, volvemos al No, grupo, estaba entonces. investigando a ver cómo era el tema, porque surgió esa duda y con Esteban estuvimos haciendo. Sí. Solamente van a poder armar subgrupos de un grupo de alumnos, o sea, 40 supongamos, 10, grupo de 10 alumnos, solamente van a poder utilizar los subgrupos en los foros de uso generales. Solamente le habilita para los foros de usos generales.
los subgrupos. No sé si esa era la duda, profe. Sí, sí. Y particularmente, o sea, ¿vos dónde quisiste abrir, Julieta? Utilizar en grupos. Ya no me acuerdo porque con bien. Eugenia le estuve enloqueciendo y lo intenté todos. Bien, ahí te está Por dando... eso, justamente retomando lo de Juli, que fue la duda que ella nos consultó a nosotros y nosotros investigando, vimos que solamente para foro de uso general se puede utilizar lo que es subgrupos. ¿Estamos? Bien, gracias, Eugenia. No, por favor, profe. Bien, ven que vamos a ir solamente por descubrimiento y va a medida que yo necesito. La semana pasada dijimos, a partir de lo que yo necesito para desarrollar mi proceso de enseñanza-aprendizaje, veo qué hay en el aula que se pueda adaptar, y no al revés. No miro qué tiene el aula y a partir de ahí pienso actividades, es al revés. Desde el proceso de enseñanza que yo conduzco, veo y adecuo la actividad y recurso para lo que yo necesito en el proceso que el chico tiene que aprender. ¿Está? Ana, la profe Ana Melgarejo, ¿estaba por ahí hoy o no? Sí, estoy, ¿qué tal? Bien, hola Ana, comentame la preocupación que tuvieron al proponer una actividad, por favor, que fue también interesante para analizarlo. Sí, o sea, explico lo que nos pasa en ciclo básico. O sea, yo subí las actividades en forma de tarea esta vez, después subo el video como para que ellos vean, porque son juegos los que tienen que realizar desafíos, y la idea era que ellos compartan o nos hagan un feedback a través del foro, ¿sí? El tema es que no tuve participación de segundo y tercero de nadie, casi nadie. Entonces Paula me habló y me transmitió que los chicos no quieren participar porque sienten vergüenza, porque dice que en los foros todos ven lo que ellos suben y que no es seguro. Entonces de ahí surgió la duda y le consulté a Marcos y hablé con otras personas a ver si existía alguna configuración para que eso no quede así abierto, porque los chicos no quieren subir información porque dicen que, bueno, eso que estoy transmitiendo, que no se sienten cómodos, y lo otro, que no sienten que es segura la página, que van a subir, o sea, que las imágenes que ellos suban, ellos tienen miedo que la utilicen para otra cosa. Bien. Dos cuestiones aquí que tenemos que trabajar. Primero, cuando vamos a trabajar con imagen o video, obviamente tenemos que asegurarnos la autorización de los padres para esa exposición cuando es público, ¿sí? Si los mismos padres son los que levantan la foto, implícitamente están dando su consentimiento. Pero en este caso, este recurso tendríamos que habilitar alguna forma si es que va a ser público. En tu caso, Ana, en el recurso tarea, ¿cómo tuviste la repercusión? ¿Empezaron a participar o no? Es que no, o sea, por eso no tengo respuesta. Lo que logramos es que me manden por correo, pero no todos o sea, algunos mandaron por correo y se hace más difícil hacerle como un seguimiento. O sea, yo lo que le decía a Paula es que también es trabajar con los chicos, son chiquitos obviamente, ¿no? Pero la idea es compartir para que puedan ver que los compañeros también están en la misma que ellos, participando, jugando, porque no es ninguna actividad complicada. La idea es que compartir las actividades que estamos haciendo, y lo nuestro es puramente es recreativo. Por eso me pareció que el foro sería como lo más conveniente, o sea, para estas actividades. Claro, pero... o sea, indudablemente, Ana, sí, era lo más conveniente, pero por la edad y características de los chicos no resultó. En la tarea ya guardá la reserva del caso, porque solamente podés verlos vos a la foto. Claro, yo le hice la aclaración a Ana que la limitante nada más es la capacidad que tiene para cargar, adjuntar archivos, pero que una foto puede tener 3 megas, 4 megas, cuando la capacidad por archivo máximo de 32 megas, o sea que le iba a servir. Aquí yo estoy leyendo algo, un poco o comodidad o miedo, porque si te mandaron por afuera, evidentemente
te va a costar hacer el seguimiento. Una sugerencia, no sería aconsejable nunca pedir por fuera del aula nada, porque el chico hace la más fácil, que es mandar por correo. Y a nosotros se nos pierde la utilidad que nos da el aula de control, seguimiento, etcétera. ¿Está? Justamente, sí, eso Lo es lo cual, que me Ana, planteaba podrías como entrenamiento del recurso tarea, darle otra actividad de última, que escriban algo de algún tema o de alguno de los aspectos recreativos, que usen el recurso tarea adjuntando un archivo necesariamente, y después volver a insistir con el tema de la foto. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Sí, como sí, entrenamiento sí, para los chicos de segundo y tercero. Sí, digamos. Es que justamente eso le decía a Paula, al hecho de que manden por fuera del aula, se pierde la utilidad de esto que estamos tratando de mantenernos en contacto a través de esta vía. O sea, porque es controlar el mail y se hace muy amplio el... Y en este caso no es por comodidad de la profesora Ana que no se mande por fuera del aula, sino es para que los chicos vayan descubriendo la utilidad del aula, ¿sí? Y que lo pueden hacer, repito, para todo chico secundario o universitario, es mucho más cómodo mandar por el correo que mandar por el aula. Y entonces estamos desfigurando el recurso que nos da el aula. Ahí Eugenia... Marcos. Sí. Sí, sí. Quizás en ese sentido lo que puede ayudar a en la participación de los alumnos es lo que sugería Fruti al principio con el tema del foro. Explicarles a los alumnos en qué va a consistir el foro y la importancia de la participación ahí. Porque hablo del ciclo básico, tercer año puntualmente, lo que están priorizando los alumnos son las tareas con fecha de entrega. Entonces, por ejemplo, hay casos, Pablo Vilota, por ejemplo, subió videos explicativos. Entonces los chicos ven eso y no lo priorizan, sino que van directamente a las materias que tienen actividades o tareas y que hay que entregarlas. Entonces, como para todos es nuevo, mucho más para ellos, digamos. Quizás en lo que vayamos agregando en nuestras materias, en nuestras áreas, ya sea una tarea, un archivo o un foro en este caso, convendría en el detalle explicar cuál va a ser la metodología, cómo lo tienen que hacer y cuál es la finalidad o la importancia de que ellos participen en esos espacios. Bien, acá sería, en 1 minuto y medio se vuelve a cortar, vamos a entrar 10 minutos más si quiere para terminar este tema. Sería interesante ahí ponerse de acuerdo, creo que están trabajando los tutores de curso, porque fíjense un detalle, si logramos que los mapas mentales de los chicos incorporen el uso del aula virtual, no solamente nos va a servir para este momento, sino también nos va a servir para cuando tengamos que volver a la presencialidad y el aula virtual sea soporte del desarrollo de actividades presenciales. Por eso es interesante esto de cómo ponerse de acuerdo y sin tirar de la soga, poder entender la utilidad del aula virtual y ir mostrándole que todo pasa por allí. Marcela dice, cuesta mucho a veces, es cierto, enviar las actividades por los problemas de funcionamiento del aula. Y en todo caso ahí se debería dar un poco de más tiempo, ¿sí? Como decía Clara hoy, le ponemos una fecha límite y le dejamos que sigan cargando después de la fecha límite, de tal manera de que, a ver, intentaste o no, más vale un trabajo presentado y entregado retrasado que nunca entregado, por ejemplo. Entonces, y nosotros tener la flexibilidad para recibirlo de fuera de términos sin ningún tipo de grandes consecuencias iniciales. Después les cuento que se acomodan, ¿eh? Yo a lo de sexto lo tengo todo alineadito ahora. ¿Por qué? Porque saben que terminó la fecha y no le doy más, pero fueron varias semanas de entrenamiento y de que quedaron colgados y de avisarles que le costaba, digamos. Por eso es